Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un nuevo video para ustedes. 3 creencias falsas que no son parte de las creencias adventistas. Los adventistas tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, y estas están en perfecta armonía con la palabra de Dios. Pero hay creencias extrañas y antibíblicas que se han infiltrado en la iglesia y están alterando nuestro mensaje. Por ejemplo, tenemos uno que es el pecado original. La creencia del pecado original esta es una de las doctrinas que enseña que los bebés desde que nacen son pecadores, porque heredan el pecado de Adán, aún así sin tener conciencia de pecado ni uso de razón. El principal promotor de esta enseñanza fue San Agustín de Hipona, en el año 354 a 430 después de Cristo. Este doctor de la Iglesia Católica sostenía que por herencia llegamos a ser culpables del pecado de Adán y Eva, aún sin haber existido. Más tarde esta doctrina lo absorbe el calvinismo. De esta enseñanza surgió el bautismo de infantes, ya que solo por el bautismo los bebés se les quitaba esa mácula. Las citas preferidas de esta doctrina, queridos hermanos, es Romanos 5, del 12 al 19, tenemos Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, y Salmo 51, que usan para defender esta doctrina, ¿no? Queridos hermanos, el pecado no se hereda, el pecado es transgresión de la ley simplemente. Queridos hermanos, en 1 de Juan 3, 4, lo podemos también notar qué es lo que es pecado. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Queridos hermanos, el pecado inicia en la mente y se exterioriza también. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 15, verso 19 también. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Queridos hermanos, vemos también esto en Santiago 1, capítulo 1, verso 13 al 15, donde nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se haya concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Queridos hermanos, lo que heredamos de Adán y Eva, es una tendencia al mal, pero no el pecado en sí. El pecado es una elección de la propia persona. En Ezequiel vemos esto en Ezequiel 18:20. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Queridos hermanos, otra de las falsas enseñanzas que tenemos aquí, que también se ha introducido en la iglesia, es la ordenación de mujeres como pastoras, ¿no? Queridos hermanos, la ordenación de mujeres en el ministerio es una enseñanza que proviene del protestantismo liberal. Esta enseñanza carece de fundamento bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis no encontramos mujeres pastoras. La única pastora era Raquel, pero era una pastora de ovejas. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 29, verso 9. Queridos hermanos, las siguientes citas demuestran que el liderazgo de la iglesia recae en los hombres, en los varones, no en las mujeres. Querido hermano, en 1 de Timoteo capítulo 2 del verso 11 al 14 nos dice así: quiero que notemos: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva, y y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Queridos hermanos, también lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, del verso 34 al 35. ¿Qué nos dice? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Lo vemos también en Colosenses capítulo 3, versos 18 y 19, donde ¿qué nos dice, queridos hermanos? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Queridos hermanos, hay más textos bíblicos, queridos hermanos. Quiero que lean también 1 de Pedro 3, del 1 al 7, y también Tito del capítulo 1, del verso 5 al 9. Queridos hermanos, la tercera enseñanza falsa que están introduciendo en las iglesias, no solamente también en la iglesia adventista, sino también en otras iglesias que lo están practicando, es la música secular y bailable. Ya hemos hablado de este tema anteriormente, pero no está de más repetirlo de nuevo, que va a ser corto. La música secular, bailable y rítmica es ajena a nuestras creencias y nuestra doxología. Peor aún, estos géneros chocan con los principios bíblicos, queridos hermanos. Como por ejemplo tenemos ahí también Salmos 92 del 1 al 6, y también tenemos Efesios del 5 al 19. ¿Qué nos dice Efesios del capítulo 5, verso 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No importa si muchos teólogos y eruditos apoyan esta clase de música sincopada, ¿no, queridos hermanos? Nuestra ideología de música no la definen los teólogos o los radios adventistas, sino lo define la Biblia y el espíritu de profecía y plasmada en el manual de la iglesia. El manual dice: nunca debiera introducirse en nuestros cultos música secular ni de la naturaleza cuestionable. Queridos hermanos, eso lo encontramos en el manual de la iglesia, 2015, página 90. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto.